Luis caminaba tambaleándose hacia otra dirección de servicio. Le dolía la cabeza, la garganta estaba seca y el cuerpo entero pesaba. Otra vez, se había pasado bebiendo la noche anterior. ¿Y cómo no hacerlo? Su vida era un estancamiento total. Su esposa lo había dejado. Le habían quitado la licencia por conducir borracho. Las deudas se acumulaban y en el trabajo, ningún futuro. ¿Qué se puede esperar de un fontanero de 45 años que bebe todos los días? Cuando llegó al edificio, soltó un suspiro resignado. Frente a la entrada lo esperaba un comité entero de vecinos. Ni siquiera tuvo tiempo de saludar antes de que una tropa de ancianas comenzara a gritarle reproches. En medio del barullo de voces y quejas, entendió lo esencial. En todos los apartamentos del bloque había problemas con el agua. No drenaba bien y a veces salían por los grifos pelos o incluso mechones enteros de algo que parecía pelo de animal. El agua olía mal y corría con dificultad, sobre todo por las tardes. Luis, con su típica actitud sumisa, asentía sin decir una palabra y decidió comenzar revisando algunos departamentos antes de bajar al sótano. En el primero, los inquilinos no exageraban. El agua se estancaba como si hubiera una obstrucción, pero los grifos y tuberías estaban aparentemente en orden. Durante el día, el suministro parecía normal, pero al anochecer todo cambiaba. El flujo disminuía, el olor se volvía nauseabundo y en ocasiones aparecían mechones viscosos en los desagües. Algunos vecinos incluso se quejaban de dolores estomacales y náuseas, aunque eso era raro. Después de escuchar los mismos relatos en varios departamentos, Luis se preparó para bajar al sótano. Pero entonces, un niño de unos 5 años lo detuvo tirándole del abrigo. «Señor», susurró el pequeño con aire conspirativo, «todo es culpa del Coco. Él vive en las tuberías». «¿El Coco?». Luis lo miró con escepticismo, sorprendido por la ocurrencia. «Se cubre con piel de gatitos y perritos. Yo lo vi por el hueco de la ventilación», afirmó el niño muy serio. Antes de que Luis pudiera decir algo más, la madre del niño apareció, lo jaló del brazo con fuerza y se disculpó rápidamente. «Ay, no le haga caso. Tiene mucha imaginación. Que si un abuelo que golpea ollas en la cocina, que si una vecina que lo llama desde la escalera, y la señora Luisa del piso 3, que en paz descanse, ya lleva una semana muerta. Ahora inventa monstruos en las tuberías. Seguro termina siendo escritor, ya verá». Luis solo asintió, fingiendo no darle importancia. Pero aquellas palabras sobre el Coco comenzaron a hacerle eco en la mente. Luis descendió al sótano con pasos torpes. El aire estaba denso y húmedo, y la linterna que llevaba apenas iluminaba los rincones de aquel laberinto de concreto. Durante 20 minutos buscó sin rumbo, revisando conexiones y válvulas menores, sin siquiera pensar en examinar las tuberías principales. La resaca lo tenía atontado, disperso. Solo entonces, como si una chispa de cordura lo alcanzara, recordó lo más obvio. Debía empezar por la línea principal. Cuando por fin la encontró, se quedó inmóvil. Una sustancia espesa recubría una sección de la tubería de agua fría. Estaba formada por barro del suelo del sótano, mezclado con una masa de pelos de todos los colores. Luis la tocó con el dedo. Cedió con facilidad y de inmediato comenzó a gotear agua. ¿Cómo era posible que eso aún no hubiera reventado, inundando el sótano? Sobre todo considerando que la presión del agua era constante. En ese momento entendió por qué todos los vecinos del bloque se quejaban del olor y los malestares físicos. No hacía falta ser un genio
para sospechar que esa obstrucción era un intento de tapar una grieta en la tubería. Pero lo que no podía entender era cómo se había formado. Era obvio que no era una acumulación accidental. Alguien, o algo, la había creado a propósito. ¿Por qué con pelos y barro? ¿Quién haría algo así? Y si era sincero consigo mismo, simplemente no tenía ganas de arreglar nada. Era un lío enorme. Mejor dejarle el problema al joven del turno de noche, el tal Iván, un chico nuevo que aún tenía energías para estas mierdas. Luis salió del sótano, marcó a la central y le explicó brevemente lo que había encontrado. La operadora guardó silencio unos segundos y luego le respondió con voz seca y autoritaria. «Luis, ¿ya andas borracho otra vez? Baja y arregla eso de inmediato. Los del edificio han llamado 100 veces. No me vengas con excusas. Ya todos saben que siempre dejas tu trabajo a otros. Si te vas ahora, te vas directo a empinar el codo. Termina el trabajo y luego me llamas». Y colgó, sin darle opción a responder. ¿Otra vez borracho? Maldita frase. Siempre lo perseguía. Decidido a terminar con eso de una vez, bajó de nuevo al sótano, no sin antes advertir a los vecinos que cortaría el agua por un tiempo. Como siempre, le llovieron insultos. Vago, parásito, borracho, pero ya ni se inmutaba. Aunque en el fondo, todo aquello erosionaba su autoestima cada vez más. Con rabia, cerró la válvula y comenzó a quitar cuidadosamente la extraña masa que tapaba la tubería. Apenas llegó a la grieta, un hedor nauseabundo lo golpeó. Agua estancada, podredumbre, algo parecido al olor de un pantano muerto. Se inclinó, mareado. Tal vez no era tan fuerte, pero la resaca amplificaba todo. Contuvo las náuseas, respiró hondo y siguió trabajando. Al remover por completo la masa, el agua comenzó a salir, arrastrando consigo pequeños bultos peludos. Uno de ellos llamó su atención. Era suave, compacto, como una bola de pelo. Por curiosidad, lo presionó con los dedos. Un líquido marrón y viscoso emergió por una rendija de la bola. El olor le resultó familiar, igual al de cuando vomitaba solo bilis tras una noche pesada. Horrorizado, rompió el bulto por la mitad. Dentro había un ratón en estado de descomposición, parcialmente digerido, envuelto como un regalo maldito. Levantó la mirada y notó más de 20 bolas similares esparcidas por el suelo. Bolas con cadáveres de ratones. Un sonido seco y repentino, como de algo arrastrándose a gran velocidad, lo sobresaltó por detrás. Luis se giró de golpe y apuntó con la linterna hacia donde creyó haberlo oído. Nada. Entonces el mismo ruido se repitió, pero esta vez desde el otro lado del sótano, más profundo, en la oscuridad. No era un sonido constante, sino intermitente, como si algo grande y pesado se deslizara por el suelo mojado. Como si un enorme reptil estuviera reptando velozmente entre la mugre y el agua estancada. Luis sintió como un frío eléctrico le recorría la espalda. Su corazón, ya maltratado por años de alcohol, comenzó a acelerarse peligrosamente. Abrió la boca, contuvo la respiración y afinó el oído. Silencio. El sonido se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido. Pensó en huir, en dejar todo tirado y salir corriendo del sótano, pero sabía que eso significaba perder su trabajo. Y ese era el único que le quedaba. Respiró hondo e intentó convencerse de que todo era producto de su cruda. Pero debía salir de ahí, al menos para buscar algo con qué recoger el agua y tapar, aunque sea de forma temporal, el hueco en la tubería. En el bloque, pero en otra entrada, vivía un viejo amigo suyo, Justo, el conserje. Otro alcohólico de carrera, pero eficiente, siempre tenía herramientas y cosas útiles almacenadas.
Tal vez, por media botella, lo convencería de ayudarle. Una vez más, alumbrando apenas con la linterna, Luis se dispuso a salir. Siendo honesto consigo mismo, no quería estar ni un segundo más allí. El aire olía a humedad y a cloaca. Había una presión extraña, como si el ambiente lo empujara hacia afuera. Ese maldito ruido había despertado algo muy primitivo en él. Un miedo ancestral. El miedo a lo que se arrastra y acecha en la oscuridad. Aceleró el paso hacia la escalera de concreto, pero al girar en la esquina se detuvo por un segundo. Le pareció escuchar el mismo sonido de antes, rápido, húmedo, viscoso. «A la mierda», murmuró, y siguió caminando, intentando convencerse de que era solo su cabeza. Pero entonces... ¡bam! Algo golpeó sus piernas con una fuerza brutal, haciéndolo caer al suelo como si alguien le hubiera disparado por la espalda. Gritó, más por el susto que por el dolor, y mientras intentaba entender qué pasaba, recibió otro impacto, esta vez en la nuca. El mundo se volvió negro, y Luis perdió el conocimiento. Luis despertó al sonido húmedo de algo masticando, un ruido viscoso, repugnante. Abrió los ojos. Oscuridad total. Movió los brazos. Estaban libres. Pero al intentar mover las piernas, notó que algo las sujetaba con fuerza. Algo que se sentía áspero, grumoso, como barro mezclado con pelo mojado. Entonces recordó. Siempre guardaba la linterna en el bolsillo del pecho. Era una costumbre adquirida tras perder varias mientras trabajaba en sótanos como este. Con manos temblorosas, la sacó y la encendió. Lo que vio le cortó la respiración. Sus piernas estaban cubiertas por un grotesco capullo hecho de barro y mechones de pelo de diferentes colores, y sobre él una criatura imposible. Un gusano gigante, peludo, que lentamente lo envolvía como si preparara un plato. El ser lo embadurnaba con una sustancia amarillenta y viscosa que olía a bilis y a vómito ácido. Luego, con sus manos cubiertas de pelo y huesos diminutos, probablemente de ratas o gatos, aplicaba barro y lo apretaba contra sus piernas. El pelo del monstruo parecía pegado de forma irregular, como si alguien le hubiera puesto un abrigo mal cosido, hecho de restos de animales. Ahora todo cobraba sentido. La tapón, de pelo y barro en la tubería, los mechones en los grifos, los olores, las enfermedades. Esta cosa vivía en el sistema de agua, y había construido su nido, sus túneles, dentro del edificio. Se alimentaba, se camuflaba, y ahora lo estaba preparando a él. Luis intentó gritar, pero lo único que salió fue un jadeo aterrador. El shock inicial empezaba a ceder, y su cuerpo temblaba como una hoja. La luz golpeó los ojos del ser. Este se giró bruscamente, soltando un chillido agudo como el chirrido de metal oxidado. Su cara, si podía llamarse así, era una mezcla deformada de hueso y carne sin ojos visibles. Pero al girarse, intentó lanzarse encima de Luis. Él reaccionó por instinto. Se incorporó bruscamente y se golpeó la cabeza contra la bóveda del túnel. Por suerte, no fue grave. El gusano lo arrastró hacia una abertura en la pared, una especie de túnel cavado entre el concreto y la tierra. Luis pataleaba, gritaba como un demente, y con cada golpe lograba romper el capullo pegajoso que lo envolvía. La criatura chilló y cambió de táctica. Se deslizó serpenteando hasta su pecho y le clavó unas garras peludas en el cuello. Pero su fuerza era más débil de lo que parecía. Luis, ya sin gritar, empezó a golpearla con los puños. Cada puñetazo arrancaba mechones de pelo y restos de pequeños huesos. El abrigo del gusano se deshacía ante sus ojos. Uno de los golpes impactó contra algo duro. Un cráneo, quizá. El monstruo dejó de moverse. Cayó encima de él, como un abrigo húmedo.
Luis lo empujó a un lado con todas sus fuerzas y, temblando, iluminó el camino con la linterna. Sabía con certeza que avanzaba hacia la salida, porque el hedor conocido de la cloaca y el moho se hacía cada vez más fuerte. Tras unos eternos 20 segundos, salió del túnel y reconoció el rincón del sótano donde había comenzado todo. La tubería rota seguía allí. Intentó levantarse, y entonces lo atrapó otra vez. Las piernas. El gusano, aún vivo, lo atrapó de nuevo y apretó. El crujido fue inmediato. Luis sintió como ambas tibias se quebraban como palitos de pan. Gritó como nunca en su vida. Comenzó a arrastrarse hacia la escalera de concreto, con el monstruo mordiendo y presionando sus piernas. Arriba escuchó gritos y pasos. Alguien había abierto la puerta del sótano. «¡Llamen a la policía!». «No, es solo el borracho. Está delirando. Miren cómo grita, tal vez se está muriendo». Mientras tanto, el gusano intentaba envolverlo otra vez. Luis, a punto de desmayarse por el dolor, se giró, tratando de empujarle la cabeza. Pero el monstruo le echó encima otra vez su abrigo podrido de pelos y piel. El monstruo volvió a apretar su cuello con sus manos deformes. Luis encogió los hombros, impidiendo que lo ahorcara por completo. El gusano siseó con furia y abrió una enorme boca húmeda que se dirigía directo a su rostro. Luis, desesperado, empujó con las manos, pero resbalaban. No podía sujetarlo. Volvía a oler esa mezcla de bilis, pelo mojado y muerte. Y entonces gritó. Un grito lleno de rabia y terror. Lo insultó, lo maldijo, y sin pensar le arrancó un trozo de carne del hocico. El gusano reculó. Luis vio cómo el abrigo se deslizaba hacia abajo, revelando por fin lo que había debajo. El cuerpo real de la criatura quedó al descubierto. Era más pequeño de lo que parecía con ese abrigo de pelo. Más delgado, más enfermo. Su piel tenía la textura de un intestino expuesto, con tonos grisáceos, y por momentos se movía como si respirara a través de cada poro. Tenía piernas humanas, pequeñas, infantiles, como si debajo de todo ese disfraz se escondiera un niño deformado. Pero su rostro no era humano, era una masa lisa, sin ojos ni nariz, con una boca que se abría en horizontal, como una grieta húmeda. Luis se quedó paralizado. Estaba en estado de shock. Su cuerpo entero temblaba de frío y pánico. El ser retrocedió, gimiendo con un sonido agudo, casi suplicante. Y entonces, como si entendiera que su disfraz ya no lo protegía, se deslizó hacia un rincón oscuro del sótano y desapareció entre los tubos. Luis gateó como pudo hasta la escalera. Escuchaba voces arriba, pero parecían lejanas, como si estuviera bajo el agua. Cada metro le costaba una eternidad. Su pierna derecha colgaba inerte, rota. El tobillo se torcía en ángulos imposibles. Finalmente su mano alcanzó el primer escalón de concreto. La puerta se abrió de golpe. Una linterna lo cegó. Dios santo, ¿hay alguien ahí abajo? Luis sintió que lo levantaban, que varias manos lo sostenían. Voces de vecinos. Una mujer lloraba. Otro pedía una ambulancia. Él solo alcanzó a decir 3 palabras antes de desmayarse. «Vive en tuberías». Cuando volvió en sí, estaba en el hospital. Yeso en ambas piernas. Venas conectadas a tubos. Una enfermera joven a su lado lo miraba con recelo. «Usted ha sufrido mucho trauma», dijo ella en tono neutro. «Dice que fue atacado por una criatura». Luis asintió débilmente. Era real. La policía no encontró nada, solo barro, pelos de rata y humedad. Luis giró el rostro hacia la ventana. Afuera, el sol del amanecer iluminaba los tejados, pero él solo sentía oscuridad y un frío subterráneo imposible de explicar. «No fue un animal», susurró.
El parte médico indica que tenía fiebre alta, alucinaciones. Usted gritaba cosas incoherentes, dijo la enfermera bajando la mirada. Los vecinos también dijeron que suele beber. Luis cerró los ojos. Sabía que nadie le creería, pero esa cosa estaba viva. Lo había sentido. Y lo peor, tenía inteligencia. Sabía ocultarse. Sabía cómo parecer parte del entorno, como un tumor dentro del cuerpo del edificio. Días después, ya con muletas, volvió a su apartamento escoltado por su hermano. No volvió a bajar al sótano. De hecho, evitaba incluso mirar la rejilla de la ducha. Pero una noche, cuando intentaba dormirse, escuchó un leve sonido en la pared. Goteo, luego otro más. Rasguño. Y finalmente, algo que se arrastraba muy, muy lento. Luis abrió los ojos, temblando. Desde la rejilla del baño salía un mechón de pelo mojado. Luis ya no tenía dudas. A pesar del yeso, del dolor en los huesos y del desprecio de todos, se arrastró hacia el baño, cada paso envuelto en un pánico viscoso, paralizante. El mechón de pelo seguía ahí, apenas sobresaliendo de la rejilla como un anzuelo esperando una presa. Con manos temblorosas, se acercó. Quiso agarrarlo. Quiso tirarlo de una vez y acabar con aquello. Pero antes de que lo tocara, se retiró solo, como absorbido de vuelta por las tuberías. Un susurro apenas audible, una palabra imposible de articular, le llegó desde dentro de las paredes. No fue un sonido físico, fue algo que sintió dentro de su cabeza, un mensaje, una amenaza. Luis se levantó como pudo. No volvió a dormir esa noche, ni la siguiente, ni la otra. En los días que siguieron, comenzó a notar cosas, cambios, minúsculos pero constantes. La temperatura del agua oscilaba de forma impredecible. El inodoro se descargaba solo a medianoche. Un hedor a carne podrida se colaba a través del lavabo, a pesar de los productos de limpieza. Y lo peor, su gato, Nicolás, desapareció, sin rastros. Solo un charco de baba espesa junto al fregadero. Una noche, mientras fumaba en la cocina, escuchó algo imposible. Una risa, leve, casi infantil. Provenía de la tubería del fregadero. Luis se paralizó. Sintió cómo se le erizaban los cabellos de la nuca, y entonces comprendió la verdad que siempre había estado ahí, esperando a que él la viera con claridad. Aquella cosa no se había ido, solo se estaba acomodando, y no estaba sola. Los ruidos se multiplicaron, rasguños desde distintos tubos, golpes secos en el baño, goteos donde no había agua. Algo se estaba desplazando por el interior del edificio, oculto, paciente. Luis comenzó a perder la razón. Cubrió todas las salidas de agua, drenajes, rejillas, caños. Se encerró. Selló puertas y ventanas. Llenó la casa de velas y crucifijos. Rezaba, lloraba, gritaba, pero no sirvió de nada. Una mañana su hermano vino a visitarlo. Tocó. Esperó. Nadie abrió. La puerta estaba sin llave. Adentro, todo en silencio. La cocina estaba inundada. El fregadero desbordaba una sustancia negra, espesa, llena de filamentos. Las paredes estaban cubiertas de manchas grises, como si el edificio estuviera pudriéndose desde adentro. Y en el baño, grabado con uñas sobre el azulejo húmedo, un solo mensaje: vive en las tuberías. El cuerpo de Luis nunca fue encontrado. Solo su muleta, flotando sobre el agua negra.